el TO, ¿cómo debería ser? Grande o pequeño. Grande, eso estamos viendo. El duty cycle se mide de esta manera, como el TO sobre el periodo por el 100%, si yo quiero porcentaje. No quiero porcentaje, podría decir que si el duty cycle es 50%, esto es igual a 0,5. ¿Okay? 40%, 0,4, 80%, 0,8. Eso para mí es importante porque lo vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos que lo principal es el PWM en el circuito. Entonces, ya sabemos nosotros que lo que yo voy a tener es una onda triangular. Esta onda triangular es una señal que viene de un circuito como pares, que viene de un sincronismo, es decir, la onda antes que ingrese era una onda sinusoidal y lo que se ha convertido ahora es una onda o diente de sierra o onda triangular. Sabemos que este señor se compara con un circuito también realizado como pares con un generador de señal de control. Habíamos visto que esta señal de control lo hemos llamado como VC, voltage control, una señal que variábamos en potenciómetro y hacíamos comparaciones y se las daba un pulso, ¿verdad? Eso es un poquito de elaborado. Ese pulso, comentamos la semana pasada, que podía haber sido pequeño o grande, pasaba por un circuito de acondicionamiento de pulsos, o también llamado circuito de acondicionamiento de señal, CAS. Y lo que sale por aquí es un circuito que puede ser mucho más grande, mucho más ancho, ya, el tuyo, ¿no? Necesario para colocar aquí o poder activar un dispositivo de potencia. Un IGBT, un MOSFET, un PFONAT, un SSR, lo que yo quiera estar o lo que yo quiera activar. Si es un transistor PFONAT, necesito corriente, pues. Si es un SSR, corriente. Pero si es un MOSFET, necesito tensión. Y si es un IGBT, también necesito tensión. Eso habíamos estado viendo en el dispositivo de potencia. Ahora, lo que se viene es algo más bonito, porque vamos a trabajar con el PWM. Sabemos que hay dos tipos de PWM. Uno era el unipolar y el otro es el bipolar. Ya. Unipolar, adelante, y el bipolar. El de CT o también llamado D, que es conocido como el ciclo de trabajo. La tensión de salida es igual al CT por la tensión de entrada. ¿Okay? Ya, ¿quiénes por favor? ¿Okay? Esto es lo que vamos a descubrir hoy. La tensión de salida es igual al ciclo de trabajo por la tensión de entrada. Eso es lo que vamos a analizar. En el laboratorio, ya sea con el profesor Campuzano, ¿Qué es eso, no? el profesor Laboa o conmigo, ustedes saben la simulación. ¿No? En el multisim no hay el TCA 185, lo han tenido que hacer por etapas porque el potencia. Muy complicado, profe. Okay. Esto lo hemos visto la semana pasada, hay una etapa de generador que de sierra, hay los pulsos. Lo que viene ahora es que lo que hemos aprendido ya hace semanas atrás, lo vamos a poner en práctica hoy, a acelerar. Esto es la FIFA que viene en tu evaluación de la otra semana. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es hacer un convertidor, vamos a diseñar. ¿Ya? Esta clase y la que sigue, media la que sigue, que va a ser la evaluación, hacemos algo de diseño. ¿Okay? Porque esta es la corrida. El diseño es donde todos fracasan. Pero bueno, es parte del curso. Entonces, ¿qué es un convertidor CC y qué es un convertidor DC? ¿Será lo mismo que dices? DC y CC, ¿será lo mismo? ¿No? Ok, ya. ¿Por qué no? ¿Por qué decimos motor DC y por qué no decimos motor CC o motor de corriente continua? Es igual. Sí es el mismo motor, sino que si es un motor DC, DC significa corriente directa, y si es corriente directa viene a través de baterías, ¿no? A través de algún circuito que almacena energía y me provee una señal continua en el cielo. Esa es una onda en DC. En cambio, una corriente continua es aquella que provee una corriente casi siempre inagotable, ¿no? Es decir, yo conecto con una fuente de alimentación
La fuente de alimentación que entrega, ¿corriente continua o DC? ¿Corriente continua? Corriente continua, ¿verdad? Ahí la tenéis, ¿ya? Podría ser DC, no está bien definido, ¿ok? Pero es corriente continua, ¿ya? Para que tengamos más que todo los fundamentos. Profesor, un motor DC, un motor DC. Puede ser por corriente continua o por corriente directa que tiene una batería. Ahí lo está. Entonces, miren, lo que hay dentro del convertidor de corriente continua lo vamos a tener que diseñar. En tu evaluación yo te voy a pedir que diseñes el convertidor. ¿Okay? Y para eso necesitamos una fuente continua de entrada y obviamente una tensión de salida que vaya a dar. Como voy a trabajar primero con un reductor, con el hook, si ingresa 10 voltios, puede salir también 10 voltios o algo menos. ¿Ya? Normalmente sale algo menos de 10 voltios. Entonces tengo convertidores lineales y los convertidores conmutados. Los convertidores lineales, muchachos, ya no se usan. Son los antiguos, son los que eran bastante pesados, bastante robustos. Eso sí, tenían un transformador muy grande, la fuente de alimentación era grande, ahora no. Se tienen convertidores mucho más pequeños. Un claro ejemplo de un convertidor de corriente continua es un cargador de celular. Si nos vamos al 2008 más o menos, los cargadores celulares eran casi parecidos a la de King Kong. A medida que fue aumentando la tecnología, esos cargadores, ¿cómo se reducieron? Portátil. Y manejan gran cantidad de corriente. Si yo comparo mi cargador de celular de 12 voltios, que era antiguamente, era de este tamaño, un transformador bien grande, varios circuitos por ahí, y manejaba ¿cuánto de corriente? Medio pelo. Ahora no, ¿qué se ha reducido? El tamaño, ¿cuánto maneja el corriente? Manejamos 3,8, 3,5 miliamperios por hora. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Reducimos en tensión, pero aumentamos en corriente. ¿Ya? Y la corriente es lo que nos mueve. La tensión no nos mueve, la corriente. ¿Ya? Entonces, antiguamente, ¿qué se hacía? Entonces, cuando tenías un cursito de introducción a la mecatrónica, cuando eras feliz, en el primer ciclo, todo era felicidad. Los proyectos que salían, tenían motores en tu evaluación. ¿Qué tenías? Querías regular un motor, la velocidad de un motor, colocabas un potenciómetro, girabas la pelea del potenciómetro y lo que se regulaba ¿qué era? La corriente. O sea, variaba la resistencia para la corriente. Pero ¿qué pasaba con el potenciómetro? El potenciómetro es el que hacía el trabajo duro a través de una pequeña disipación en forma de calor, se iba regulando la cantidad de corriente que nosotros podríamos integrar. Pero ahora no, esto acá no sirve, porque aquí yo no tengo una efectividad, es decir, estoy teniendo potencia. ¿Ya? En cambio, ahora que tenemos un transistor que comienza a conmutar, es decir, los transistores, los dispositivos de potencia, cuando hacen esto, no es otra cosa que este señor aquí en el transistor, analizando el transistor, no es otra cosa que saturación, y esta casa de aquí, corte, excelente. Son los dos estados que vamos a analizar nosotros porque vamos a tratar con un IGBT. Profesional con MOSFET, bloqueo y conducción. Bloqueo y conducción. Si un SCR, conducción, no conduce. Ya, profe, un PJT, saturación, IGBT, saturación. Dependiendo del dispositivo de potencia, los nombres cambian, pero al final es lo mismo. Conduce, no conduce. ¿Okay? Ya. Este señor de aquí, este transistor, lo que va a hacer es que va a regular la cantidad de corriente en forma de PWM. Adelante, sueño. ¿Okay? Sueño. El único que ha probado sueño. ¿Por qué? Entonces, el PWM que vamos a entregar va a estar conmutando. Abre, cierra, abre, cierra. Pregunta. Y lo repito, a mayor tiempo de encendido, ¿cómo será la corriente por ese circuito? ¿Mayor o menor? Si yo quiero que entregar mayor cantidad de carga a la resistencia, este señor se tiene que cerrar más rápido o más lento. Más lento. Cuando él se cierra, se entrega gran cantidad de corriente que va a pasar. Entonces, parte de la corriente va por aquí y él mismo se va regulando. Hay un circuito, un cerebro pequeñito que a través de comparaciones se va regulando. Por eso en el laboratorio ustedes han hecho lo siguiente. En el
laboratorio que tenía una resistencia con el TL494 y si medían tensión aquí, ¿cuánto medía la tensión? ¿Cuánto era la tensión aquí? 5 voltios. Esta era una resistencia. Si yo cambiaba la resistencia y ponía mi osciloscopio, podía ver que el periodo cambiaba, ¿no? Sí. Si la resistencia era más grande, el periodo cambiaba. Bueno, el TO cambiaba. El TO era más grande porque necesitaba entregar mayor cantidad de corriente porque la carga lo pedía. Profe, pero yo no tenía ningún potenciómetro en esa tarjeta. No tenía ningún potenciómetro porque era automático. La regulación venía directamente del circuito a través de un divisor de tensión, a través de circuitos que retroalimentaban. Entonces, ojo, repito, en el laboratorio a mayor resistencia el tiempo de encendido, ¿cómo era? ¿Mayor o menor? Mayor, porque necesito entregarle mayor cantidad de corriente porque tengo que llegar a los 5 voltios. Si bajaba la resistencia, me daba cuenta que el tiempo de encendido también se hacía más pequeño. Y era normal porque tenía una menor resistencia. Entonces, este circuito de aquí es el que nosotros no lo vamos a diseñar, sino que vamos a jugar con estos circuitos para hacer la retroalimentación y poder entregar. Profe, ya entendí más o menos. Entonces, mira, vamos a jugar con lo siguiente. En vez de colocar un dispositivo de potencia, voy a trabajar como si fuese un switch. Este va a estar A y cierra, A y cierra, A y cierra, A y cierra. Y en función de la velocidad, voy a regular la cantidad de corriente que le entrego a la carga. ¿Hasta ahí me entiendes? ¿Se entiende? Sí. ¿Okay? A través de la regulación de la velocidad, es decir, del tiempo encendido, voy a entregar, voy a controlar la cantidad de carga que le voy a entregar a la resistencia. ¿Se entiende? Sí. Entonces, para eso voy a hacer uso de una variable, bueno, de dos. El periodo, que ya sabemos, el periodo. A su madre, causa. Ya lo conocemos, que va más o menos hasta aquí. Y este es el TO, el tiempo de encendido. Y este sería el T. Pero para no jugar con TO y TO, que no los conozco y no me quiero llenar con variables, voy a decir lo siguiente. No te pierdas, ¿verdad? Esto de acá se va a llamar duty cycle, ciclo de trabajo, por T. T es el periodo. ¿Ya? Y la diferencia, esta parte de aquí, la vamos a encontrar de esta manera: 1 menos D por T. Si yo sumo esto, ¿cuánto me da? T, porque T por 1T y T por D menos DT. Por DT, chao Reynoso. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda T, ¿correcto? Entonces, cuando nos va a quedar T, es el periodo. Entonces, ya tengo dos variables que he ingresado, pero están jugando, digamos, con la variable que yo tengo, que es el periodo, y el ciclo de trabajo que lo voy a encontrar. Profe, ¿por qué el ciclo de trabajo? El ciclo de trabajo me va a ayudar a regular la cantidad de potencia, la cantidad de corriente, la cantidad de tensión que le da la resistencia. Esa técnica es la que maneja el variador de velocidad. Solo que el variador de velocidad no tiene un PWM. ¿Cuántos PWM tendrá un variador de velocidad? ¿Qué me dice? 6, porque tengo 6 IGBTs. Digo no, IGBT, porque lo voy a regular en los transistores. ¿Hasta ahí me entendiste o no? Ya, chévere. Pichanga. Entonces, recapitulando así rápido para meternos ya con el formulón. Tenemos esto de aquí, se diseña. Esto de acá viene de un microcontrolador, el microcontrolador se programa, entrega 6 pulsos. Si te fuese la carga, un motor, hay 6 cerebros, te cogía 6 pulsos que vamos a entregar. Entonces, lo que yo necesito es que tú comprendas lo siguiente: que yo voy a controlar a este transistor y lo voy a considerar como si fuese un switch. Abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Entonces, ¿cuál es el beneficio, profesor? Antiguamente tenías estas fuentes, yo sé que las recuerdan por ahí. Y estas fuentes tenían un transformador grande, varios circuitos, que si bien es cierto eran bastante robustos, bastante potentes, ¿no? Tenían pocos componentes, eso era bueno, y no generaban muchas eco. EMI se llama interferencias electromagnéticas. Profe, ¿y por qué no tenía muchos EMI? Porque estos EMI trabajan cuando hay una alta frecuencia, cuando hay una alta conmutación. Y las fuentes antiguas no tenían esa alta conmutación. Ahora sí las tienen.
validadores. Tu celular, tu cargador de tu celular, cuando tú lo estás conectado, está generando interferencias electromagnéticas. Pequeñitas, pero está consumiendo corriente en tu casa. Porque ellos tienen un sistema así de sencillo. Y presta atención, en alterna hay un divisor con diodos por acá y hay una retroalimentación. Ellos nunca dejan de consumir corriente. Por eso dicen, profesor, ya mi cargador no funciona. Entonces, seguro siempre lo dejan conectado. Sí, profesor, mi cargador se ha achicharrado, ha quemado algo, ha explotado. Siempre está conectado. Porque siempre está trabajando. Dentro de tu cargador hay un MOSFET. Y el MOSFET te gusta qué? Te gusta correr, te gusta conmutarse a una alta velocidad. Que no lo crees. Tú mismo estás consumiendo corriente en tu casa cuando dejas los equipos conectados. Porque hay electrones. Entonces, lo malo que son pesados y voluminosos y de bajo rendimiento, como vemos aquí. ¿Ya? Así eran los antiguos circuitos lineales, como se les solía llamar. Ahora nosotros, como estamos en sexto siglo, tenemos que ver estos tres convertidores. El BUC, que lo vamos a ver ahorita, el BOS, que es el elevador, y la mezcla de ellos, que es el BUC-BOS. Pero si ya conoces el BUC, conoces el BOS, por defecto sale el BUC-BOS. ¿Okay? Nótese que esto de aquí es el transistor, este es el transistor, tengo una bobina y tengo un condensador. Profesor, bobina. Usted en el laboratorio hizo un apunte. En el laboratorio les indiqué que hay una tarjeta electrónica y había una bobina. ¿De qué color era la bobina? Una bobina de potencia. ¿Color? Negro. Esa bobina era una bobina robusta. Esa bobina es la que está en serie con quién? Con la cara. ¿Y quién debe tener una máxima cantidad de corriente? La bobina. O sea, la bobina tiene que ser de potencia para que pueda regular la cantidad de corriente que entrega la máquina. No es por nada, ¿ya? Que la bobina era cuadrada, bastante pesada, y lo veíamos ahí, se dejaba en la tarjeta visiblemente. Por eso, entonces, vamos a ver hoy algo muy interesante. Fíjense. El truco aquí en este diseño es hacer que ninguna parte, ni la tensión ni la corriente, choquen en ningún lado con la onda horizontal. En ningún momento puede chocar ni la corriente ni la tensión el eje horizontal. Esa es la técnica. ¿Ya? Si choca, en algún momento choca con el eje horizontal, la tensión o la corriente, tu diseño es pésimo, tu diseño no funciona. Porque cuando choca aquí, en algún momento en la onda horizontal, significa que hay un instante donde la corriente se hizo cero por la tensión. Y si eso pasa, significa que no tienes corriente. Y si no tienes corriente, el televisor se apagaría, tu valor se apagaría. No puede. No vamos a permitir que la corriente o la tensión choquen al eje horizontal. Está prohibido. Ese es un buen diseño. ¿Ok? Entonces, el circuito que vamos a analizar es este de aquí, mira. Este es el que te va a hacer llorar hoy día. ¿Ya? Ojo con eso, y esto te lo pregunto en la evaluación de esta próxima semana. ¿Ya? De todas maneras, viene reductor. Ojo con eso. El reductor tiene una bobina, un condensador y una fuente de alimentación. 4 elementos pequeños, sencillos, y los vamos a analizar de esta manera. Mira. Vamos a analizar cuando conduce, o sea, cuando está en este periodo y cuando está en este otro periodo. Dos partes. Vamos a analizar eso. Y quiero que te fijes en un gráfico que está por aquí. Mira. En ningún momento esa corriente ISUL, que es corriente de la bobina, choca en ninguna parte con el eje horizontal. Entonces, ese es un buen diseño. ¿Okay? Yo tengo que garantizar que la corriente sea de régimen permanente. ¿Qué significa régimen permanente? Que nunca jugamos al eje horizontal. Régimen permanente, o también llamado corriente modo común. Es lo mismo. No choca con el eje horizontal. Entonces vamos a analizar cuando la corriente está en DT y cuando la corriente está en 1 menos D, todo. ¿Okay? Y al final tenemos que encontrar unas formulitas que me va a ayudar. ¿Okay? Son estas fórmulas de aquí para poder entender cómo salir de eso. Porque si yo te pongo
de menos será más, de lo que sea. Entonces, vamos a entender por qué lo tenemos que hacer. Entonces, a ver, quiero que me sigas, ¿ah? Vamos a trabajar duro, ¿vale? El circuito que vamos a analizar tiene una entrada, una tensión de entrada. ¿Esta tensión de entrada en qué es? ¿Alterna o continua? Alterna. Continua. Es continua porque es conversor DC a DC o de CC a CC. Aquí hay un switch, ¿verdad? Excelente. Este switch es un IGBT. un transistor, ¿no? Y aquí viene un diodo. ¿Sí? Y aquí viene una bobina, ¿verdad? Esta es la bobina de potencia. Es una bobina que no es cualquier tipo de bobina. Luego viene aquí un condensador C, y luego viene la carga, luego viene la resistencia. Esto vamos a poner de RL, no aparece. A ver, esto de acá lo voy a cerrar así, porque yo sé que te vas a olvidar después. Este es el transistor, correcto. Este es la bobina, este es el diodo, este es el condensador, y aquí hay una tensión que se llama V sub 0. Significa que él es más, él es Menos. menos. Es como si estuviese poniendo un multímetro aquí. Él es más y él es menos. Ok, perfecto. Vamos a colocarle algunos puntos, mira. Vamos a colocarle el punto A aquí. Como acá hay un switch, si está abierto, él no puede ser A. Si se cierra, recién sería A. Este vamos a ponerle B, él es B, él es B y él es B. Acá arriba, A. C tendría que ser, ¿no? C. Y no C. Ya. D. Puede ser D, porque acá hay un elemento. A podría ser, vamos a evaluar. Entonces, vamos a hacer dos análisis. El primer análisis va a ser aquí y el segundo análisis va a ser por acá. Entonces, en el primer análisis que vamos a trabajar, vamos a considerar el tiempo. ¿Okay? El tiempo está entre 0 y D. Profe, ¿por qué de T? Porque estamos considerando el TO, el tiempo de encendimiento. ¿Ok? Ya está. Vas a hablar. Ok, bacán, chicos. Pregunta, en este instante de 0 a DT, ¿cómo está el circuito? El T. ¿Abierto o cerrado? Ahorita está abierto, pero en este tiempo, ¿cómo está? Cerrado. Porque estamos usando el TO, significa que él está cerrado, él está en estado de saturación. Y si él está en estado de saturación y él es A, ¿cómo sería? A. Pregunta, Sí, si acá yo tengo BS, ¿acá qué hay? BS porque se han cerrado. Entre A y B hay el mismo potencial. Acá sería BS medidos aquí en estos puntos. Excelente. Pregunta, campeón. Si esto vale BO, ¿esto cuánto vale? Veo. BO también, BO es BO. Y este también es igual a BC, porque es el voltaje condensador. Si pregunta, ¿es un condensador de qué tipo? ¿Electrolítico? Sí. Él es positivo y él es. Si él es positivo, significa que él es positivo y él está adoptando los mismos signos de acá. Excelente. Pregunta. Si eres una bobina, la bobina genera una caída de tensión, significa que acá sería B. El tema es los signos, allá te colocan los signos. ¿Cómo crees que serían los signos? Dependiendo. Positivo, negativo, negativo, positivo. Vamos a tener, ¿te parece? Mira, No, vamos a profe. analizar los signos. A ver, en este primer instante, cuando él se cierra, entonces la corriente va a salir de aquí. Sale de acá, pasa por aquí, llega aquí y se pregunta: ¿por dónde me lo voy? ¿Por la derecha o por abajo? ¿Por abajo o por la derecha? Derecha. Por la derecha. Profe, ¿por qué no podría ir por la derecha? Por el Porque el diodo. diodo tiene un signo más y menos. Más, ¿Funciona así, más menos o funciona menos más? Menos más. Menos más, profe. Entonces, en este tiempo, el diodo D está en off, es decir, no funciona. Y si no funciona, significa que la corriente viene por acá. Y como esta es una bobina, como si fuese una resistencia, ¿okay? Esto se conoce como resistente.
velocidad inductiva significa que hay una caída que va de más a menos. La corriente viene por acá, llega a este punto y dice, ¿por dónde me voy? ¿Derecha o abajo? Derecha. Por ambos, excelente. Este señor pasa por acá y comienza a cargar al condensador. Nos analizamos lo siguiente. En un trayecto, en ese time, lo que va a pasar es lo siguiente. La corriente comienza desde cero, comienza a subir hasta cierto punto. ¿Cómo que cierto punto? Hasta que él lo permita y hasta que el condensador se llene, o sea, se cargue completamente. Y una parte de acá viene por acá también y pasa por la resistencia que va de más. Viene por acá, tengo que ver cuánto tiempo se está demorando. ¿No? Viene por acá, ¿subirá o no? ¿Qué dices? Sí. ¿Sube? Sí. No sube, porque este señor está yendo en contra. Hay una corriente aquí que está presionando. No puede ya. subir ahora. ¿Por dónde se va? Regresa a la fuente. Dios Mira, mío. entonces acá, chicos, esto es DT, es el tiempo que se demora. Al inicio comenzó en cero, y de ahí nos vamos a dar cuenta que pasó algo. Entonces, en este tiempito, la corriente ha sido completamente positiva. Se está cargando el condensador y está alimentando la resistencia. Ok, excelente. Entonces, en este primer circuito de aquí, que vamos a llamarlo 1', de 1, vamos a poner por acá, de 1, mira lo que va a pasar. Voy a aplicar aquí la segunda ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué nos dice Kirchhoff? Que la suma de tensiones en una malla cerrada, ¿cuánto es? 0. 0. Es decir, BS, ¿qué signo quieres agarrar? ¿Negativo? ¿El primero o el segundo? Primero. El primero, cualquiera es igual. Si agarras el primero aquí, aquí tiene que ser el primero, y aquí también tiene que ser el Primero. Entonces, agarrarlo el primero sería menos BS. excelente. Más BL y más B sub 0 o BC, cualquiera de los dos es vale, igual a 0 volts. Excelente. Pregunta. Vamos a poner B de aquí es igual a L, la derivada de la corriente de la bobina con respecto al Tiempo. Entonces, esto de acá lo vamos a llamar alfa y esto lo vamos a llamar beta. Entonces, alfa en beta, ¿hasta ahí no? Menos B Me sub perdí. S más L, la derivada de la corriente con respecto al tiempo de la bobina, más B sub 0 igual a 0. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? No. ¿Qué más tenemos ahí? Profe, ¿cómo se define la corriente? Es una derivada. ¿Qué significa la corriente? ¿Qué entiendo yo por la derivada? ¿Corriente sobre el tiempo? Respecto al tiempo. La derivada de la corriente con respecto al tiempo no es otra cosa que una corriente final menos una corriente inicial sobre un tiempo final menos un tiempo Inicio. inicial. Profesor, y esto es igual a una variación de la corriente Sobre variación del tiempo. igual a una variación del Tiempo. Entonces, como yo sé que no te gustan las derivadas, vamos a reemplazar esto allá. Esto lo vamos a llamar trinche y esto lo vamos a llamar gamma. Entonces, trinche lo vamos a meter en gamma. Y lo vamos a ordenar. Vamos a poner de esta manera. L, la variación de la corriente, pero en la bobina, sobre la variación del tiempo, no es otra cosa que esto, llevarlo para allá. Esto tirarlo para allá sería PS menos B sub 0. hasta ahí se entiende. Ya. ¿Dudas hasta acá, muchachos? Todo. Todo. ¿Sí? Ok, ya. Falta. Todavía no acaba el ejercicio. No, profe. Adelante. Ok. Ya tenemos
entonces la variación de la corriente en I sub L sobre la variación del tiempo. Pero nos falta todavía sacar un poco más el Q. Pregunta, esta variación del tiempo, ¿qué significa? Tiempo final En el tiempo inicial. Pregunta. ¿Y eso cuánto valdría? Excelente. Entonces, del análisis, ¿no? La variación del tiempo no es otra cosa que DT. de T. Entonces, esto de acá lo vamos a llamar W. Y W lo vamos a ingresar aquí para que no te pierdas en Z. ¿Okay? Decimos W en Z. Vamos a ver cómo nos queda. Lo voy a acomodar acá. Nos quedaría así. La variación de la corriente en la bobina no es otra cosa que Ps menos B sub 0 sobre L por la variación de tiempo que vale dt. Entonces sería dt multiplicaría a Bs menos B sub 0 sobre L. Ahí está. Excelente. Pero vamos a colocarlo mejor. Este es I sub L plus cerrado. Para que te des cuenta que es cuando él está cerrado. Vamos a analizar luego cuando él está abierto. Profesor, ¿qué quiere decir esto? Que la variación de la corriente en la bobina cuando está cerrado es equivalente al ciclo de trabajo por el periodo, la tensión de salida menos la tensión de entrada menos la tensión de salida sobre el valor de quién? L. De la inductancia. Por eso que el primer día comenzamos a analizar el tipo de cargas. Vimos condensador, vimos bobina, hablamos de la resistencia. Ya me perdí. Era por algo, profesor, era por algo. Nada es gratis en la vida. Hasta ahí, ¿me captaste esta idea? ¿Sí? Todavía no acabamos. No. Nos falta la otra mitad. Fuerza, muchachos. Me quiero retirar. Perfecto, listo, vamos entonces a concluir esta parte acá. Una vez que tenemos eso, me va a faltar espacio por el otro lado. Quiero que hagamos el otro análisis ahora, en el punto 2, es decir, donde el periodo que resta va a estar entre dt hacia 1 menos d por t. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a dejar aquí bonito y vamos a analizar el punto 2. En el punto 2, el tiempo está ahora desde dt hacia 1 menos d por t. Profesor, ¿y ahí cómo sería? A ver, vamos a analizar. ¿Qué pasaría si es que este señor ya está abierto? Pregunta, ¿creen que la corriente pasará para acá o no? No. Entonces, como ya no va a funcionar el circuito porque no hay alimentación, o sea, PX no existe, aquí está abierto, aquí está el diodo y aquí está la bobina. Sí. Aquí viene el procesador y aquí viene la resistencia. Entonces, este circuito ya no me interesa. Y ahí viene la función de quién. ¿Quién crees que va a trabajar ahora? El diodo y el condensador, excelente. Entonces, como este circuito ya está abierto, ya no está trabajando, este señor comienza a descargarse, comienza a entregar corriente. La pregunta sería, ¿esta corriente se va a la derecha o se va a la izquierda? ¿A la izquierda? O si se fuese a la izquierda, vendría por acá y diría, oye, este diodo está en inversa, por la dirección inversa, no puedo pasar por él. ¿Por dónde sería? Derecha. Por la derecha. Y va a atravesar de nuevo la resistencia, sigue siendo positivo aquí y negativo. Negativo acá. Manda la corriente, él sigue siendo B sub 0, positivo y negativo. Y ahora la corriente viene por acá. ¿Viene por acá? ¿Subirá? No, no puede subir porque este es un condensador electrolítico. Si fuese un condensador cerámico, sí podría, porque el cerámico no tiene tubería. Viene por acá
hacia arriba. Por eso es muy importante saber los tiempos de encendido. La corriente va a ir por acá. ¿Irá por la derecha o la izquierda, perdón? No, Por la, porque está no, bien. ¿Por dónde va? por la derecha. Por la derecha. Entonces, atraviesa la bobina generando un más menos, es decir, ascensión P sub L. ¿Vendrá por el condensador? No, No. obviamente. ¿Por dónde va? Nuevamente por la resistencia. Y ahí va a estar hasta ¿qué? Hasta que se descargue el condensador. Entonces, esta corriente que nosotros vamos a ver aquí, yo tengo que tener especial cuidado, como le dije hace un rato, porque la corriente no puede llegar hasta dónde? A ser cero. Va a llegar hacia un punto que yo, como diseñador, tengo que visualizar que no caiga. Y luego, ¿qué va a pasar? Se vuelve a cerrar el circuito y este señor comienza nuevamente a crecer. Luego, ¿qué pasa? Lo vuelves a cerrar con tu pico. ¿Ok? Abre y cierra, abre y cierra. Abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Chicos, esto de aquí, cuando yo le saco el promedio, se conoce como Eficaz. la corriente I sub L, que es esta corriente que hemos encontrado aquí, que es la corriente que vamos a encontrar aquí. Esa es la corriente promedio. La corriente promedio de este señor tiene aquí una variación, y esa variación es la variación de la corriente de la bobina. Profe, ¿qué es de acá? Es esa de acá. ¿Ya? Pero este señor va a ser ahora partido, porque tiene la mitad por acá, es decir, va a ser la variación de la corriente en la bobina sobre 2, y va a ser esta parte de aquí, que va a ser la variación de la corriente en la bobina sobre 2. porque es la mitad. Entonces, observadores como ustedes dicen lo siguiente: profe, o sea, usted me dice que voy a tener una corriente I sub L mínima Y una máxima. corriente I sub L Máxima. máxima. Claro, eso es lo que tenemos que encontrar para el diseño. Tienes que encontrar la corriente I sub L, la corriente I sub L mínima y la corriente I sub L máxima. Ahora ya se me conmigo. ¡Qué miedo! Ok, entonces mira. Tengo miedo. Cuando este señor se ha cerrado, ¿verdad? Vamos a ver que por aquí, ¿qué podríamos aplicar? Esto era hace un rato PSUS, lo voy a dejarlo así. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Qué podríamos aplicar acá? Kirchhoff. Y pongamos a Kirchhoff. Si tú quieres utilizar Kirchhoff por aquí, te quedaría lo siguiente. ¿Qué signo quieres dar acá? El segundo. Cerrar el segundo aquí y los demás ahí sería el segundo. Bueno, ya los chicos quieren decir. Sería más P sub S menos P sub L no, Nen. menos B sub 0 igual a 0. ¿Quién se va? Profe, ¿por qué se va B sub S? Porque no está Porque está abierto. Al irse este señor nos quedaría B sub L igual a B sub P 0. sub salida es igual a menos B sub L. Profe, ¿y B sub L a qué igual a su rato? A L, la derivada de la corriente en la bobina, pero ahora este señor es open. Ope. Sobre Tiempo. la derivada de la, perdón, derivada del tiempo, con respecto al tiempo. Entonces, este señor de aquí, que lo vamos a llamar, ¿cómo lo quieres llamar ahora? Lo vamos a poner X, y este vamos a llamarle Rho, bueno, ya. Entonces, X, el rojo. X. Nos quedaría así, menos L, la derivada de la corriente en L, pero ahora que el señor es open, sobre el tiempo. Falta poco. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Lo que hicimos acá, ¿no? Correcto. Entonces, de trinche lo vamos a meter acá. ¿Okay? Entonces le ponemos acá de trinche. ¿Cómo nos quedaría? A ver, voy a ponerlo por acá porque no queda espacio. Y lo vamos a acomodar, ¿ya? Entonces nos quedaría más o menos así. A ver.
la derivada de la corriente en la bobina cuando está abierto, open, va Open a ser igual source. a quién? No es Lo B sub. tenemos así, la variación, ¿verdad? ¿Ahí está mejor? Ya. ¿Sí? Ya, nos quedaría B sub 0 B sub 0 por la por. variación del tiempo, Sí. ¿sí? Sobre En la inductancia. L, pero negativo, ¿no? Sí. Y la variación del tiempo que es igual. 1 menos 2 de t. Excelente. La variación del tiempo no es otra cosa que 1 menos 2 de t. 1 menos d por t. 1 menos d por t. Eso lo reemplazamos aquí. 1 menos d por t sobre L negativo. Y este señor es la variación de la corriente en la bobina, pero cuando está abierto. Y esto es lo que nosotros tenemos que realizar. A ver, campeón. Tenemos dos corrientes ahí. ¿Ya? Y ahí viene el análisis. Fíjate. Te piden a ti diseñar una fuente de alimentación, una fuente de un conversor de DC a DC. ¿Qué corriente utilizarías para colocar ahí en la placa de datos de la fuente? ¿La I máxima, la I sub L o la I sub L mínima? Y mínima. Mínima. ¿Qué dice? Mínima. Mínima. ¿Mínima? Mínima. La mínima. Correcto. Profe, yo le quiero poner promedio. ¿Ya? No es- Pero, ¿qué significa la promedio? Que en las peores condiciones tienes que siempre entregar la corriente promedio. Así la fuente esté en un ambiente agresivo, ¿okay? Donde hay bastante calor, tu fuente tiene que entregar los 10 amperios que has prometido que es el promedio. No. ¿Lo harás? No sé. Dependería de. Si no lo haces, ya no te van a comprar tu fuente. Hay un matiz. Pi, pi, pi. Entonces me convendría siempre colocar el ISUL mínimo. O sea, estoy bajando, no bajando, sino estoy elevando mi estándar y garantizando que siempre se va a cumplir esa cantidad de corriente que puedo proporcionar a mi conversor. Y de esa manera vas a ir diseñando. ¿Okay? Es como ustedes. Ustedes han llevado cursos de mecánica, ¿no? Han visto la fatiga del material, han visto aleaciones. Ujú. Si a ti te piden una buena máquina, no lo vas a hacer con una aleación malísima. Ujú. ¿Okay? Va a depender de eso también. Entonces, haciendo la jugada, ustedes me han dicho que nos vamos a quedar con este señor aquí, ¿o no? Sí. Chévere. Perfecto, profe. Vamos a considerar la corriente mínima. Pero ahora nos faltan unas cositas, mirad. Ya encontramos este señor aquí. Hemos encontrado unas fórmulas, mirad. Haciendo ese desarrollo, hemos encontrado la primera fórmula y la segunda fórmula. Oye, ahora. A ver, dt bs menos b sub 0 sobre l. ¿Qué bonito? Y acá. B sub 0 sobre l 1 menos d por t. Profe, acá. Pichanga. Profe, ¿y por qué me enseñó eso? Porque si yo te pongo un diodo aquí, ya volaste. No. Porque si te vas a la fórmula y dices, ¿dónde coloco el diodo? Ya fue. Pregunta. Y cae por su propio peso. ¿Este diodo qué genera? ¿Una caída de tensión o no? Sí. ¿Que va de más menos o no? ¿De cuánto? Sí. 0. Cero. Pregunta. En tu diseño aquí que hemos hecho, ¿dónde colocarías el menos o más 0.7? Acá, ¿verdad? Sí, menos. ¿Qué sería? Menos. Excelente. Menos 0,7. 0,7. ¿Eso es todo? Porque lo estás diseñando. Porque sabes de dónde viene. Profe, y si me pone un diodo, pero no en ese sentido, sino me pone un Zener, así en este sentido, sigue siendo acá menos y acá más. Tendríamos que colocar aquí la tensión de quién? Del Zener. Y si la tensión del Zener va de 12 voltios, acá entonces tendríamos que ponerle más 12 voltios. Acá sería más 12 voltios. Y un día, profe. ¿Me entiendes?
A ver, hace un rato te comenté que estas corrientes nunca pueden chocar aquí, ¿verdad? Y si no pueden chocar, se llama régimen permanente. Eso quiere decir que aquí se debe cumplir una pequeña norma, ¿ya? Que la variación de la corriente en la bobina, así sea open, más la variación de la corriente en la bobina, así sea close, tiene que ser igual a 0. 0. Porque nunca tiene que quedar 0. Es una condición. Entonces voy a igualar de los dos valores, vamos a igualar la señal de P sub 0, 1 menos D por D sobre L, y esto es igual al close, me digan por favor. dt, duty cycle por dt. dt. D por T. 1 Por... menos D sub 0. No, vs. vs menos b sub 0. vs menos b sub 0. PS menos I. ¿Qué se va ahí? La inductancia. Se va L y se va a los periodos, ¿no? Ujú. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar el por L y el por L, y quedaría menos B sub 0, menos por menos la más B sub 0 por D, igual a D por BS menos D por B sub 0. ¿Quién se va? d por b sub 0. Él se va con él, y al final nos quedaría B sub 0, ¿no? Es igual. b sub 0 es igual a menos d por b vs. Ah, no, sí. Ah, no, no, se suman, profesor. Se suman. Sería B sub 0 por... D. Más. Menos d por b sub 0. ¿Y esa? No se van. Se suman. El signo aquí sabe 1 menos D es 1 menos d por t. 1 menos D por D. Sí. B sub S por DT, B sub S por DT, correcto, menos B sub 0, y abajo sería B sub S por B, DT por D. Ujú. Ok. Ahí está raro. ¿Dónde lo hacemos? Profe, pero así al igualarlo, uno no tendría un símbolo negativo. Ah, claro, el signo negativo no está doble lado. ¿Sabes? Claro. Muy bien. Sí, este pasa para acá, sería negativo. Sería menos, Ah. sería más. Ah, ya. Excelente, ahora sí, se va. Él se va con menos. Ah, ya estaba negativo. Y menos con menos se va, lo que haría que la tensión de salida no es otra cosa que el D por el B sub S. ¿Qué significa? Si el duty cycle vale 50% y la tensión de entrada vale 10, significa que la tensión de salida ¿cuánto vale? 5. Esta fórmula aquí es contrapotente porque significa que puedo jugar solamente encontrando, cuando con el duty cycle puedo encontrar la tensión de salida. 0,5 o 50% significa que si acá entra 10, la salida vale 5. Y esto aquí, chicos, es esta fórmula que se llama. Profe, ¿cómo encuentro la bobina mínima? El valor mínimo de la bobina, 1 menos d por r sobre 2. Y esto se conoce como el rizado. El rizado es todo esto, es la variación de la tensión de salida con respecto a la salida, 1 menos d, 8lc, la frecuencia al cuadrado. Profe, no me dieron la frecuencia, me han dado el periodo. ¿La inversa del periodo que da? La frecuencia. Lo reemplazamos. A ver, vamos a encontrar lo último. ¿Ya?
máxima, que es la corriente promedio más la variación de la corriente L Sobre dos. señores, abierta. Y la variación, la corriente L mínima igual a I sub L promedio más la variación de la corriente sobre 2, pero ahora este es open. Sigue siendo open, pero acá sería menos. ¿Sí? Profe, ¿por qué menos? Porque estamos trabajando esto más una variación y esto menos una variación. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora sí, me vas a entrar por favor. Bueno, ya lo sacamos, ¿no? ¿Cómo quedaría? Quedaría así. I sub L máximo igual a I sub N más la variación de la corriente que es el de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces sería menos, porque ese es menos, eso es B sub 0, 1 menos D por T 2. sobre 2C. Y la corriente de la bobina mínima es igual a I sub L más B sub 0, 1 menos D por T sobre 2C. Ahora sí, ya has diseñado y has encontrado las corrientes en función de los valores de la corriente que pasa en la bobina. Por eso le dije en la clase anterior que la bobina cumple un papel muy importante en el diseño del circuito del conversor DC-DC, así sea reductor o así sea elevador. ¿Consultas? Todo. No puede ser. No puede ser. Estoy grabando. Solo... Ya te lo paso. Qué buena fuente. De igual manera, fíjense dónde está ahora la bobina. Lo mismo, pero más barato. Y el dispositivo de potencia, ¿dónde está por acá? Ahí está. ¿No es al revés, profe? ¿No está arriba? El diodo ¿Qué? y viene el condensador. Ah, el primero de ahí. Luego viene la resistencia. Ya no veo nada. Ay. Bueno, aquí se nota mejor. Mira. Ok. Ya ven, muchachos. ¿Cómo acabamos? Vamos a comenzar. Bonito, comenzamos a colocar aquí las letras. Este sería A, y A por acá, y A por acá. Este sigue siendo B y B. Y aquí tenemos C, por aquí tendríamos D. No lo aunque este A no se común, pero por estar acá arriba, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, vamos a analizar cuando el tiempo está entre T y 0, es decir, acá, cuando el transistor está cerrado. Vamos a poner aquí. Y aquí vamos a analizar ¿Cuánto cuando falta la el mierda? se ha cerrado. Claro que sí. Si es que él se ha cerrado, la corriente ¿cómo iría? La corriente sale de mayor potencial, pasa por la bobina. En la bobina va a generar una caída de tensión que va de más a menos. Llega por aquí la corriente, ¿y por dónde se va? Por abajo. ¿Por ello o por abajo? Muy bien. Se va por acá. Y nuevamente, ¿iría por acá? No. Tiene que irse por acá. ¿Por qué no se va por acá? Porque no va a poder cargar acá y no va a poder irse por el dios. Ni por la resistencia. Ni por la resistencia, no hay forma. Hay que se cuenta con la parte del...
y no tienes resistencia por acá, y acá tienes resistencia por donde vas. Por donde hay menos posición. Claro. Piensa, jurado. Listo. Ahora sí, entonces, en este tramo, ¿quién está quedando solamente activo? La bobina. Este señor acá. La bobina. Entonces, ¿podríamos aplicar acá Kirchhoff? Kirchhoff. Claro que sí. Agarramos primer signo, por ejemplo, sería menos B, ese es B sub S. B sub S. ¿Y quién más? Más. B sub L igual a C. Ya está. Entonces, esto tíralo para allá, ¿no? O dejarlo el B sub L sería B sub S. Y el B sub L es L, la derivada de la corriente en la bobina, cuando está close, cuando está cerrado, sobre o con respecto al tiempo. Igual a B sub S. Entonces, la derivada de la corriente cuando está cerrado con respecto al tiempo es igual a B sub S sobre tiempo. ¿Y qué hacemos? Uso de trinche. ¿Okay? Entonces, de trinche, ayudamos, nos quedaría de esta manera. La variación de la corriente de la bobina cuando está cerrado es igual a B sub S Sobre L. ¿Quién vale D? DT. Bueno, la derivada del tiempo es DT. DT. DT sobre L. L. Y este señor, cuando él está Abierto. No digo cerrado. cerrado. Ya está. Bueno, cuando está abierto. Encontramos la corriente cuando está cerrado. Ahora vamos a encontrar la otra parte, cuando él está abierto. Entonces por acá vamos a colocar lo siguiente. El tiempo T está yendo desde dt hasta 1 menos d T. por t. ¿Eso qué significaría? ¿Cómo está el circuito? Significa que él ahora está abierto, entonces la corriente vendría por acá. Ya no. Ya vendría por el diodo. Y ahora la corriente pasa por el diodo, parte de este señor carga al condensador y parte de la corriente va a la resistencia y nuevamente esto viene por aquí. Y nuevamente ingresa. Entonces pregunta, ¿la corriente ahora, sí o no que se está yendo así? Sí. ¿Podríamos aplicar Kirchhoff-Bayón? Pues sí. Agarramos Sí este se puede. signo, este signo, aquí, no, porque se comporta como un circuito cerrado. Hay una pequeña tensión, pero lo vamos a decir así. Y la tensión aquí sería más menos. Entonces vamos a agarrar el primer signo. Entonces sería menos B sub S más la tensión de la bobina más la tensión de la salida igual a 0 voltios. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Por qué no entendió? Porque el diodo está como un circuito cerrado, como un diodo ideal. A menos que lo quiera considerar una carga de tensión, que sí se podría de 0,7. O si es un diodo de potencia de 1 volt, 2 voltios, 2,5 voltios. Yo te voy a indicar que lo consideres. ¿Ya? ¿Okay? Ahorita no. Como un circuito cerrado. Hasta que ponga 300 voltios. ¿Cómo salió? Sí, chévere. Ya. Ahora sí. ¿Qué reemplazamos? ¿El VL? ¿VL? Esto, ¿no? Sí. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Eso es más L, la derivada de la corriente de la bobina con respecto al tiempo, más B sub 0 igual a 0. Pero este señor está open. Open. Entonces, lo vamos a arreglar acá. Lo vamos a quedar así con la derivada de la corriente en la bobina. Con respecto al tiempo, esto pasa para allá, que sería BS menos B sub 0. Este L que está multiplicando pasa a dividir. Y llamamos a quién? De trinche, ¿no?
la de trinche. Profe, ¿por qué de trinche? Acá no, vamos a reemplazar eso. Entonces nos quedaría aquí que la variación de la corriente de la bobina cuando está abierto va a ser igual a dt. ¿dt cuánto vale ahorita? 1 menos dt 1 menos d, eso lo vamos a por t. 1 menos d, Por t. multiplica t, que multiplica b sub s menos b sub 0, Sobre L. todo sobre l, y este señor tiene el óptimo. Listo. Sumar. Ya encontramos entonces la corriente cuando está cerrada y la corriente cuando está abierta. A ver, vamos a ver. Vaya. ¿Qué es eso? Dímelo. ¿Qué? Vaya. Ay, ahí quieres empezar. Ya, profe. Ok. Entonces. Dijeron que era técnico, profe. Dijeron sin teoría. ¿Con cuál corriente nos quedamos? Con la mínima. Igual con la. Mínima. Con la misma, ¿no? Sí. ¿Qué Mínima. dicen ustedes? El open, profesor. El mínimo, ¿no? El mínimo es cuando está conmutado o cuando está, o sea, cuando está cerrado o cuando está abierto. Cuando está cerrado, no digo, está abierto. Ya. En un primer inicio, este señor se cierra y la bobina es la que se está almacenando energía. Pero no tenemos corriente. ¿O no? Entonces es cuando está close. ¿Qué dices? ¿Con cuál nos quedamos? Con el abierto, profesor, la mínima. Open. ¿Con qué? Con open. Ok. Entonces, nos quedamos con el open. ¿Qué tendríamos que hacer a las dos corrientes para poder encontrar la tensión de salida? Sumarlas igual a 0. Tenemos que igualarlo, ¿verdad? Vamos a hacer uso de esta propiedad de aquí. No. Pues ya acabo ya. Tengo sueño. Ok, vamos a hacer uso de esta fórmula. Entonces, a ver, lista por favor, sería la primera, ¿no? Sí. Close sería BS menos B sub 0 sobre N por X. Ya, y el otro sería 1 menos D Por T. Por T. B sub 0 menos B. No, BS menos B sub 0. BS menos B sub 0. Todo sobre la inductancia. todo sobre. Pasamos para allá. Si nos pasamos para allá, esto podría quedar así. Se eliminan las L's, ¿no? T, BS menos B sub 0 igual a BS menos B sub 0. ¿Está bien eso? Profe, el close no es VS por DT entre inductancia. ¿No es VS por DT entre inductancia? El close. Sí, no, ya. No, es que aquí, como es menos, lo que pasa es que si esto yo lo llevo al otro lado sería menos. Entonces le intercambio y le menos 1. Profesor, ¿el close no es VS por DT entre D? ¿O Ah, claro. Este acá. sí? BS por DT. BS por DT. Bravo. Quítale puntos, profe. BS por D por T sobre
Se elimina el ¿no? Ya. Es negativo. Empezamos ahora. Negativo, profesor. Negativo, profe. No, que ya lo cambiamos. Allá. Entonces, No, Ah. esto lo vamos a explicar así. Allá. Por partes, no lo vamos a perder. C por T. Menos T. Eso sería PS menos B sub 0 igual a PS T. ¿Sí, no? A ver, sería T por lo de arriba, ¿no? Sería TT PS menos TT B sub 0 E por L y E por L, ¿no? Sería menos T PS menos por menos da más T B sub 0 igual a PS D por T. ¿Quiénes se van? El BS por DT. PS por DT Se va. 0. se va con la gana. Sí. Aquí, perfecto. ¿Qué más? Las No. tres se van. Sí, las tres se van. Fuá. Nos quedaría aquí. Sí. Si lo factorizamos a él, B sub 0 B sub 0 es igual a V menos D menos y este menos lo igualamos al otro lado. ¿Sí? Entonces B sub 0 es igual a BS 1 menos D. Y eso debería ser. ¿Sí? ¿Está bien? fino, profe. Fino, profe. Ya está. Ahora, nos faltaría lo de acá. ¿No se termina? Ya tenemos las corrientes, la tabla promedio y hay que sumarle la variación. Entonces, la variación, tú me habías dicho que vamos a agarrar el open, ¿verdad? Quedaría I sub L más la variación de la corriente cuando está abierta. ¿Que sería de aquí? Sí, ¿no? Sería 1 menos D por T, PS menos D sub 0 sobre 2 veces L. I sub L menos 1 menos D por T, PS menos D sub 0 sobre 2 L. Y ahí está la corriente máxima y la corriente mínima. Mínima. Ya. Habría que agregarle ahí, multiplicar y ya está. Chévere, profe. Loco, ¿no? Sobre RC por F. El rizado. Todo esto es rizado. La variación de la salida con respecto a la salida es el rizado, que es igual a D, el ciclo de trabajo, R, la resistencia, o sea, la carga por el valor del condensador. Esta es la bobina mínima, así lo vamos a encontrar. Porque la bobina tiene que tener un valor, ¿no? Obviamente, un valor mínimo que yo le podría dar que garantice que me puede entregar una corriente, así estando abierto el transistor. Ya, pero eso lo vamos a resolver en la otra clase, que va a ser la fija. Más o menos así te viene la pregunta, igualito. Ya era. Esa es la pregunta de las fijas que te va a venir, solamente cambiaríamos valores. Ojo que ahí te estoy pidiendo diseñe, no te estoy pidiendo que encuentres los valores, te estoy pidiendo que diseñes. Eso significa que sobre lo que encontremos vamos a agregarle un 25% para poder dimensionar. Y la resolución, profe. Resolución, profe. Es decir, si yo encuentro un valor de un condensador, le voy a agregar, lo voy a multiplicar por 1.25 para encontrar el valor real. Lo estoy sobredimensionando a mi circuito. Si yo obtengo el valor de un condensador en este circuito, el valor que yo obtenga lo voy a multiplicar por 1.25 y ese valor es el sobredimensionamiento que yo le da. Puedes dimensionar o puedes sobredimensionar 5% más, 15% más, 20, 30, 35, el valor que tú quieras. Pero todo se traduce en ¿qué? En costos. No es lo mismo ponerle pues, una platina de un par de milímetros que poner una platina de 5 milímetros. Es un costo adicional. Igualito es acá.
En la parte electrónica todo tiene un costo. Algunos dicen, no te preocupes, si tienes problemas con tu variador, dimensionalo o sobredimensionalo el 100% más. No se puede sobredimensionar. ¿Sabes por qué? ¿Por el costo? Sí, no solo por el costo. A ver, algo que he aprendido y les comparto es que si tú tienes un variador, por ejemplo, de 5 HP y no es muy grande, y dices, no problema, ponle uno de 10 HP. Ya era, profe. Y te asegura que te consiga, por si acaso, pero no funciona así. ¿Sabes por qué? Porque el variador tiene una corriente mínima de trabajo. Es como tú, cuando quieres patear una pelota y alguien empuja la pelota y pateas al aire. ¿Qué pasa con tu pierna? Se dobla. ¿Les ha pasado a alguien? Se dobla. ¿Te duele o no te duele? ¿Te duele, señor? Sí. Y lo mismo en un variador. Cuando el variador lo sobredimensionas mucho, cuando la carga es muy pequeña, hay un golpe brusco que al final termina por malograr el sobrepeso. Lo mismo que va a pasar con tu política. No si sobredimensionas por dimensionar. Si sobredimensionas mucho, cuando veamos variadores vas a encontrar ahí una corriente mínima que dice ahí, el fabricante dice corriente mínima del variador. 3 amperes. 4 amperios. Ocho. Pero mi corriente mínima es 4. No lo vas a poder cambiar, no lo vas a poder arrancar. Ya era, profe. No lo vas a hacer en a eso ¿ok? La otra clase vamos a hacer las fijas. Profe, resuelve este ejercicio. A ver, si alguien quiere practicar, nos queda también un par de minutos, por favor. El de aquí primero que no demora mucho. Resuélvelo, profe. A ver, se tiene un convertidor BUC con los siguientes parámetros. PS 50 voltios, el duty cycle es de 0,4, la inductancia es de 400 microcalúmetros, la frecuencia es de 100 microfaradios y una frecuencia de 20 kilofarads. Yo te puedo cambiar, no te doy frecuencia, te doy periodo. Profe, usted no me enseñó con periodo, porque todas las fórmulas tienen periodos. Ah, bueno, entonces si te doy frecuencia, lo inviertes. Y ya obtienes el periodo. Lo inviertes, claro, porque la inversa de la frecuencia es Claro, jurado. entonces, acá directamente aplicamos la fórmula. No es un reductor, un BUC. Habíamos dicho que la tensión de salida no es otra cosa que el ciclo de trabajo o la tensión de entrada. Como yo tengo 0,4, o sea, 40%, sería, ok, perfecto, por 20 voltios. y esto me da 20. 20 voltios. Profe, ¿así me viene? Sí, así se me viene. Ojalá, profe. Así como te digo. No hay problema, eso se viene. Profesor Valle, ¿qué hacemos? Ya era, profe, gracias. Pero sobre eso, ¿qué tenemos que hacer? El sobredimensionamiento. Tenemos que, ahorita tensión no, porque eso es lo que te estoy pidiendo. No vas a sobredimensionar la tensión que te estoy pidiendo. Entonces yo te pido que salga 5 voltios, no. Los 5 voltios ya no puedes sobredimensionar, porque eso es lo que yo te estoy pidiendo. Lo que tú vas a sobredimensionar Es la corriente. son estos elementos. Ah, Condensador, bobina, ¿no? Esos son por el dios, no las tensiones. No se te vaya. Profe, todo es posible, todo es posible. todo es posible, profe. No, no, profe. A ver, la tensión de rizado. Mira, me dicen a mí que cuente la tensión de rizado. La tensión de rizado se calcula de esta manera: la variación de la tensión de salida con respecto a la variación de la tensión de entrada. Esto es igual a 1 menos D sobre 8 veces LC por F al cuadrado. Simplemente voy a reemplazar 1 menos D, D tengo que es 0,4. El puedo dar en porcentaje, o sea, 0,4 por 40%. 0,6, profe. 0,4, ponemos 0,4 acá, ahí no me olvides. Y aquí 8 veces L que vale 400. Entonces la tengo multiplicado por 400 microfaradios multiplicado por 10 a la menos 6. Menos 6. Ahí está. Multiplicamos por la frecuencia, perdón, el condensador, ¿no? Sí. 100 microfaradios. 100 microfaradios. Estamos hablando de 10 a la menos 6. 1 sobre 20 kilohertz. Por
1 sobre 20 kHz. La frecuencia al cuadrado que sería... Ah, no. 20 con 1. Y K al cuadrado se multiplica sería 10 a la 6. O sea, 400 por 10 a la 6. O sea, acá vamos a poner 400. 4 por 10 a la 8, profe. ¿Quiénes se van? 6, con este 6 de acá se va. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con este empieza la menos 6 se va. Me quedaría 8 por 4 por 4. Y arriba cae, sale 1,06, la mitad, 0,3 sobre 32. Me quedaría más o menos 0,3. Se acabó mi proyección. Ahí está, allá. Acá nos quedaría 0,3 sobre 32. ¿Okay? Y eso más o menos, ¿cuánto sería? 30 sobre 32. Profe, ¿no es 0,3 sobre 64? 0,3, arriba sería 0,6, por la mitad 0,3 y abajo será 8 por 4, 32 por 4, falta 64, ¿no? Acá sería 62. Le estoy quitando solamente la mitad, ¿no? Sería 32 por 64. Ahora sí. 30 sobre 64 más 300 sería 4, ¿no? Pues acá quedaría 0,4, 4 por 64, no sé cuánto, pero saben 4, ¿no? 0,004, profe, ya. 0,46. 0,046. Sí, ¿no? 0046. Ok, ese es el. Eso, muchachos, es el porcentaje. Digamos por ciento. Ahí está. Eso es el examen. Profe, muy pequeño. 0,4, recontra pequeño. Y eso es lo bueno de esta fuente, por eso les decía. Frente a las fuentes antiguas se tiene un menor resultado. Y eso es mucho mejor, porque hay menos oscilaciones. La tensión es constante a la salida, por lo tanto la corriente también es constante. Ok. Espero me hayas entendido, campeón. No siempre hay nuevo ciclo. La recuperación, profe. Que sea más fácil que todos los exámenes juntos.